Pues mira, aparte de haber vivido, no te digo mi infancia, pero sí mi adolescencia y mi juventud primera en los Garitos de Torremolinos. O sea, para mí Torremolinos era como el lugar donde la noche, la diversión, la misturización, la gente, o sea, el aprender, o sea, hablar inglés con la gente que venía de fuera, conocer cada verano un montón de gente y, y bueno, darme cuenta que cuando uno viaja, cuando uno ya se hace más grande y viaja por ahí por el mundo, pues tú dices, soy de España, sí, de España, ¿dónde? Torremolinos. Eso fue un poco el porqué, el origen, porque a mí me encanta, de hecho me sigue encantando. De hecho sigue siendo un lugar para el encuentro y para la diversión y para las aventuras más divertidas, ¿eh? Lo sigue siendo. Pero luego también el segundo motivo era haber conocido también casi desde la infancia un montón de gente de Málaga, que sobre todo gente de la cultura, gente que creaba cultura y que tenía que ver con esto de la cultura, que sí habían vivido esa época, que sí habían vivido los 60, los 70 y los primeros 80 y que habían vivido pues todo lo que es la verdadera historia moderna de la Costa del Sol, que es lo que hemos heredado nosotros, la gente de mi generación. El que nosotros ya tuviéramos la libertad absoluta de salir, de entrar, de coger de la mano a quien nos diera la gana, hacer lo que nos diera la gana y sobre todo el haber sentido siempre que vivía uno en un lugar donde todo el mundo tenía cabida. Y cuando viajas por España y ves que hay lugares que todavía no tienen esa apertura, incluso que de repente como al foráneo te lo miran así como mirando así con la vieja al visillo, como decía que... Exactamente, exactamente. Y dices, ostras, nosotros hemos tenido, o sea, hemos vivido en un paraíso que quizá no hemos sabido valorar, o que quizá yo no he sabido valorar, o yo particularmente no. Y entonces me di cuenta que podía unir estas dos cosas, este homenaje a mi tierra y este homenaje a toda esta gente que yo conocía, que me parecía maravillosa y que había que unirla de alguna manera. Porque de los 33 invitados que tiene la película, algunos ni se conocen siquiera. Entonces se han conocido también a raíz de la película, porque hay una conexión ahí entre bueno, Málaga, pero también Nerja, Marbella y todo, y por supuesto también Tánger y Gibraltar, es decir, hay un triángulo ahí de las Bermudas maravilloso donde había unos movimientos, unos cambios de personas, unos cambios de música, y unos cambios de película, y unos cambios y de vestuario, y de vestimenta, y de cosas maravillosas que ocurrían y que yo creía que había que contar y que ponerlas sobre un encuadre. Yo creo que por supuesto tiene que ver el mar, porque tiene que ver el clima. Vivimos en un lugar climáticamente maravilloso, es decir, favorece los foráneos, favorece que venga la gente. Y luego tiene que ver el mar, porque somos pueblo mediterráneo, es decir, compartimos esa cuenca, pero luego es que tuvimos también la suerte de tener un aeropuerto internacional que de repente empezó a funcionar y luego ciertos personajes que se nombran en el documental que hicieron esto posible, es decir, que vieron las posibilidades de que el turismo podía descubrir aquí un montón de historias que en sus lugares de origen no tenían. ¿Y qué ocurre? Que lo verdaderamente divertido fue eso, que ese mar, ese clima, y eso que te digo, ese aeropuerto y esa conjunción, ese Alfonso Hohenlohe y toda esta fauna maravillosa que viene de Tánger también, en ese éxodo cultural de cuando Tánger pierde el protectorado, ¿no? Cuando se pierde lo que es la protección, digamos, de todo, de americanos, ingleses, franceses, y de repente pues Tánger se hace marroquí, y sale toda esta gente para acá y recalan aquí. Entonces también eso por un lado, y luego también, pues eso, todos esos ingleses, suecos, noruegos, gente de toda Europa, que de repente vienen aquí con su música, con su ropa, con su forma de vestir, con sus costumbres, con su manera, con su bikini, y aquí de repente pues fuimos el primer lugar donde todas estas cosas pasaban. Pues, y eso mezclado pues, con toda esta gente maravillosa que escribía y que, bueno, que voy a contar, es que claro, digo yo, no sé si merece la pena volver a nombrarlo o contarlo, pero es que Hemingway, Brennan, Wells, toda esta gente que ha estado aquí, que nosotros ya lo sabíamos, pero es que mucha gente no lo sabe. Que eso es lo curioso, que a lo mejor nosotros hemos vivido aquí con ellos y no le hemos dado quizá el valor que merece. Básicamente
que hay mucha similitud, que hay muchos paralelismos, da igual que sea un bailador de flamenco, una transformista que viene emigrada también de Melilla, un conde aristócrata alemán que viene de familia que desciende de la aristocracia y de reyes y príncipes, todos sienten lo mismo, todos sienten que llegan a un lugar. Bueno, en el caso de Carrete, pues sí, porque él es malagueño, pero él descubre la costa. Pero te quiero decir que entre ellos y más gente, y luego más gente que han desarrollado aquí también su labor, de arquitectos, pintores. Y al final, quiero decir, da igual ni el nivel económico que tenga, ni la procedencia a la que corresponda y a la que al final el sentimiento es mutuo. Es decir, vivimos en un paraíso increíble, o sea, en un lugar donde es muy proclive el que podamos conversar, el que podamos conocernos, el que podamos entendernos, y que todo el mundo acabara decidiendo que aquí colocaba su nido, que colocaba su sitio y que de aquí no se quería ir. Yo que eso es lo que he descubierto, que da igual el origen, la procedencia que tenga, que al final, voy a decir la Costa del Sol, porque no me es justo decir algo en concreto, ¿no? Porque ya te digo, no encontrar historias de muchos sitios distintos y que al mixturizarlas, yo creo que he intentado mostrar ese eclecticismo, ¿no? Ese lugar tan absolutamente heterogéneo, divertido, y en el que ocurrieron cosas mucho antes que en cualquier otro sitio de España, ¿no? Y sobre todo eso, el hecho de que a nosotros a mi generación, por ejemplo, le pareciese algo natural. O sea, como algo que en realidad habíamos heredado, pero que ellos habían ganado. Es decir, que ellos no tenían toda esa posibilidad dada de hecho, sino que tuvieron que ganárselo, es decir, tuvieron que pelearlo también y luchar contra todo. Es decir, desde el que dirán hasta lo que las fuerzas del orden no querían que ocurriera, hasta muchas cosas. Pues no sé si es que quizá por el documental del que veníamos, el hecho de que nosotros venimos sobre todo de la ficción, yo es la segunda vez que me pongo a rodar documental, y es verdad que un formato en el que me siento absolutamente muy libre, y he tenido la suerte de las dos ocasiones de lo que he contado, era como lo que más me apetecía, lo que me interesaba. Entonces, en ninguna de las dos ocasiones, ni en el cine kinky en el docu anterior, ni en este, me planteaba yo si esto era algo viable, financiable. Evidentemente los proyectos tienen que serlo, de alguna manera u otra, porque si no... Pero claro que la ficción, por ejemplo, cuando tú estás escribiendo ficción, te estaba pensando también que también todas las cosas que hemos hecho de ficción tampoco me planteaba. Yo creo que al final como que he convencido a mucha gente de que era posible, de que era viable, más que por lo que estaba contando, sino me parece que ha sido más bien un trabajo de prestidigitación, de hacer creer a todo el mundo que esto le podía interesar a todo el mundo, cuando realmente lo único que me interesaba era a mí contarlo. No, pero me alegro mucho de que la gente, en fin, que las películas se entiendan. Hace 2 ediciones estábamos aquí con Navajero y de esos 2 años para acá, con este COVID de por medio, la película del cine de delincuentes juveniles en la España de los 80 la han premiado en Brasil. O sea, en Brasil han comprendido qué es lo que había aquí, o sea, la han comprendido en muchos sitios porque la película ha recorrido muchos sitios, pero que además allí la vieran y la premiaran y dijeran, además era un premio así como por el valor de los derechos humanos, porque lo que estaban buscando era por el tema de la censura que les estaba contando en el cine y tal. Y un poco me imagino que ellos habrán visto más o habrán valorado mucho más eso que lo puramente cinematográfico o lo divertido que para mí supuso hablar del cine kinky, que a mí me gustaba pues igual desde pequeño, ¿no? Entonces quiero decirte con esto que no sé si yo me planteo hacer la película para que sea financiable. Lo que sí te puedo decir es que la película está participada por Canal Sur Televisión, que confió en el proyecto desde el principio, que tenemos un apoyo grandísimo también por parte de la School Training, la Escuela de Cine y Sonido de Málaga, que es donde yo también doy clases, donde trabajo, y que ellos apuestan claramente por mi trabajo y colaboran conmigo y hacemos trabajo muy chulo. Y luego tenemos 3 patrocinios importantes, que es Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Remolinos y Ayuntamiento de Benalmádena. Y en estos casos de patrocinio pues está claro, ellos quieren que su pueblo se vea, que se vea en el mundo entero. Pero por lo demás no sé si... No, vamos, sinceramente no me ha costado levantarlo. Me ha costado lo mismo que todos los proyectos anteriores, que han sido 14 proyectos anteriores.
hacer una película para mí es el mejor premio. Poder levantar una película y colocarla en una pantalla, que un día sale una sinopsis, una idea matriz en un papel de 5 líneas, que ya normalmente es en el móvil, es una nota en el móvil, digo, ostras, me gustaría contar esto de esta manera, que cuando lo pongo ahí, no sé si va a ser un docu, una peli, un corto, o sea, si es ficción o es un... Pero ahí está escrito, y luego eso se empieza a relacionar con otras cosas que tengo ahí en un cajón desastre estupendo ya en casa, en el ordenador, y ahí es como surgen al final la forma de los proyectos. Y es verdad que por ejemplo, o sea, podemos haber contado una historia también de ficción. Conozco varias novelas que me encantan, de personajes también de esta época, relacionados y mezclados. Y hace un momento estábamos hablando de Ar de Madrid, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Paco León. Y claro, es muy goloso también contar esto desde la ficción. Pero había que contar, sobre todo, había que contarlo con estos 33 personajes, que yo no le llamo personajes, le llamo estrellas. Son mis 33 estrellas de mi película, porque son gente maravillosa, unos más anónimos que otros y otros más mediáticos que otros, pero en definitiva son todos amigos, son todos gente estupenda y que yo me apetecía colocar ahí en el encuadre y dispararle con la cámara, con el micro, a ver qué nos contaba. Paró la película pequeñita que hemos traído también aquí al Festival de Casares, que se pone también esta noche, que es La llave. Este estreno sí nos lo paró, porque teníamos el estreno previsto para el 10 de marzo, 12 de marzo del 2020, justo cuando se declara el estado de alarma. O sea, teníamos una rueda de prensa esa misma mañana y Agencia F de repente llamaba y decía, pero estáis con... O sea, sí hay un estado de alarma, pero ¿vais a hacer rueda de prensa o no? Fue muy curioso de la Agencia F. No vamos a hacer rueda de prensa. Habíamos mandado una nueva convocatoria, o sea, una desconvocatoria, ¿sabes? Desconvocando, pero se ve que alguien de allí de la agencia no lo sabía, vamos, o no lo sabía, o tenía esperanza en que fuéramos, y me hubiera encantado poder dar, pero no tenía sentido dar una rueda de prensa para un no estreno. Entonces tuvimos que parar 8 meses y luego estrenamos ya en agosto o septiembre, que también fue una locura porque tengo compañeros y compañeras que decidieron no estrenar, o sea, gente que decidió no estrenar porque habíamos gastado el año entero, casi. Una película que se podía haber estrenado en marzo y que podía haber tenido 6 meses más de recorrido y la limitamos a 3 meses, es decir, la película se quedó siendo 2020 por 2 meses y medio. Pero bueno, también te digo que tener un copyright de 2020 significa que lo superamos, que fuimos capaces de sobrellevarlo y que afortunadamente sobrevivimos a eso que mucha gente no ha podido. Festivaleando, es decir, y encantado de estar aquí, hemos estado en Alcances Cádiz y estamos ahí en la espera, porque es verdad que estamos en un momento todavía de calentar motores, aunque no nos parezca. Los rodajes se están llevando a cabo y desde mucho más. O sea, fuimos casi de los primeros sectores que dijeron, esto hay que crear un protocolo, y empezamos con las PCR, con las mascarillas, no sé qué, y casi que estuvimos parados 2 meses sin rodar. A partir de ahí empezó todo el mundo a rodar, las series, todo. Pero es verdad que los festivales, vosotros mejor que nadie sabéis lo complicado que es estar con la legislación o la jurisprudencia que se levante con respecto a qué se puede hacer, no se puede hacer con los aforos. Entonces, claro, ahora es cuando los festivales, hemos estado con La llave, sí hemos estado en un montón de festivales online y con una isla pues que acabamos de empezar en realidad, porque ha pasado el verano, estrenamos en junio y estamos ahí. Vamos, yo creo que seguiremos festivaleando hasta que también estrenemos en televisión, que será un poco la idea, que se pasará por Canal Sur Televisión y a ver si se ve también en algún sitio más.